Los católicos veneramos a María como la Madre de Jesús. Los que no son católicos argumentan que en los evangelios se nos habla de los hermanos de Jesús. Hoy deseo profundizar en el sentido literal, cultural y espiritual de esta frase. ¿Quiénes son los hermanos y quién es la Madre de Jesús? Escuchemos el evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 8. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Cuando yo era adolescente tuve bastantes dudas sobre mi fe, y le agradezco al Dr. Frank Moreira que a través de internet del portal católico de EWTN respondió a todas mis inquietudes, entre ellas la de los hermanos de Jesús. Él me enseñó que en griego la palabra adelphos significa hermano. Adelphos y adelphé, en femenino, se utilizan para traducir la palabra hebrea aj, que significa pariente. Un ejemplo de este uso está en Génesis 13:8, donde Abraham llama hermano a Lot. Y también cuando la Biblia nos dice que ellos dos eran tío y sobrino, no se puede ser tío, sobrino y hermano al mismo tiempo. Veamos en Génesis 12:5, donde se aclara que Abraham y Lot eran tío y sobrino. Semejante en el libro de Levítico, capítulo 10, versículos del 1 al 5, se llama hermanos a Misael, Elisafán, Nadab y Abiud, cuando en realidad eran primos. Los mismos nombres de los hermanos de Jesús los encontramos como hijos de otras personas. Si comparamos, por ejemplo, en Mateo 13:55 con Juan 19:25 y Marcos 15:40, nos damos cuenta que Santiago y José son en realidad hijos de una adelphé, pariente de la madre de Jesús. Y ya que no pueden ser dos hermanas con el mismo nombre, lo lógico es pensar que son primas. Lo mismo, Simón y Judas son mencionados unidos en Hechos 1:12 al 13 como discípulos de Jesús. Y Mateo 2:13, el ángel se aparece a José refiriéndose a María y Jesús como el niño y su madre, nunca como tu esposa y uno de tus hijos, o sino tu esposa y el niño. Es muy precisa el anuncio del ángel diciendo que es la madre del hijo. Para un hebreo es inconcebible llamarle a la esposa de un hombre como José la madre del niño, pues la esposa es posesión del marido, como vemos en Génesis 19:15. Cuando los ángeles al hablarle a Lot le dicen en forma hebrea: toma a tu mujer y a tus hijas, cosa que no ocurre con María y Jesús. Según este texto de San Mateo vemos claramente que José no era el marido de María, sino, como los ángeles sabían, el protector de la madre y el niño, únicos en esta relación que San Lucas nos relata en el inicio de su evangelio. Sucede que en la peregrinación, por ejemplo, de los padres a Jerusalén, no vemos tampoco a hermanos. Cuando Jesús tenía 12 años y se extravía, en Lucas 2:41 al 49. Tu padre y yo te estábamos buscando. La Virgen María no dice: tu padre, tus hermanos y yo te estábamos buscando. De ahí podemos afirmar que a los 12 años de edad, al menos, no tenían otro hijo más que Jesús. Eso significa que si María hubiera tenido relación con José después del nacimiento de Jesús, claramente hubiera tenido al menos otro hijo, puesto que en ese tiempo no había métodos de planificación familiar. ¿Podríamos afirmar que después de 12 años de casada con José nunca quisieron tener otro hijo? Entonces, en el momento que la palabra habla de los hermanos de Jesús, si fueran hijos de María, tendríamos que hacer esta consideración. ¿Dónde estaban esos hermanos para responder de Jesús en el momento de la cruz? Porque Jesús le dice a Juan: ahí está tu madre. Porque esa la encomienda. Porque él no iba a poder tener cuidado de ella. Porque ella ya no tenía a nadie. José ya había muerto. El hebreo es un idioma con pocas palabras descriptivas y carece de la palabra hermano como la utilizamos nosotros. Ellos, para designar precisamente o exactamente un hermano, dicen el hijo de su padre o el hijo de su madre. Por ejemplo, en Génesis 43:29 dice: la hija de mi padre es mi hermana. Por lo general,
En estas frases se distinguen o se refiere únicamente a los hermanos consanguíneos, mientras que en otros términos hablamos de hermanos como parientes. Culturalmente, ¿qué significa el parentesco? Las leyes hebreas, las costumbres hebreas, utilizaban un sistema familiar que los romanos llamaron agnaticio, donde solo se reconoce el parentesco dado a través del padre, es decir, dos hermanos de madre no eran hermanos. Sin embargo, a pesar de tener las diferentes madres, sí pueden ser hijos de un mismo padre y por tanto hermanos. El claro ejemplo de esto lo vemos en la historia de los hijos de Jacob, hermanos de José, todos ellos hijos de distintas madres. Según Miguel González, experto en derecho romano e historia de la antigüedad, dice que cuando se quería establecer un vínculo entre dos personas, hijos de la misma mujer, legalmente no hermanos, se hacía referencia a la madre. Como cuando se dice que José, Simón, Santiago y Judas son hijos de María, la de Cleofás, también llamado Alfeo, que según la tradición es hermano de San José. Así finalmente, pues, en la traducción del arameo al griego y del griego al latín y finalmente del latín al español, de la Sagrada Escritura leemos hermanos de Jesús en el sentido de primos. La Escritura nunca dice los hijos de María, la madre de Jesús. Para el que cree no hace falta todo este tipo de análisis y pruebas, y el que no quiere creer, aunque le demos todas las pruebas del mundo, jamás va a ser suficiente. El argumento final contra la madre de Jesús en la Sagrada Escritura lo dan en el pasaje que acabamos de escuchar del Evangelio según San Lucas. Jesús despreció a su madre, dijo que no era su madre, no la quiso recibir. Recordemos que el evangelista Lucas nos enseña cómo Jesús fue abriendo la salvación más allá de los límites de la raza, de la sangre y de todo lo terreno. Jesús está fundando una nueva familia. Jesús está fundando una nueva comunidad, y así comienza a aparecer en este evangelio el nacimiento de la iglesia a través de las obras y palabras del mismo Jesús, que desea que todos nosotros seamos hermanos más allá de la sangre y por tanto hijos de María en sentido espiritual. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo en el conocimiento de su palabra, en el contexto y la cultura donde Él quiso hablarnos. Que así sea. Gracias por escuchar esta grabación. Compártela con otros para evangelizar. Dios te bendiga.